bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Steve Kiel-El-Ay, que está en México, presidente y director del Instituto de Economía y Paz. Con él hemos conversado en este programa en alguna otra ocasión con motivo del índice de paz global que este instituto realiza, y en esta ocasión porque han decidido desarrollar y presentan en México el Índice de Paz 2013 para nuestro país. Gracias, Steve, por estar en este programa, por hablar de lo que es este estudio que han realizado específicamente para México. Es un estudio de más de 90 páginas, en donde ustedes presentan un conjunto de informaciones y de indicadores sobre el tema de la paz. ¿De qué se trata? Gracias, es un placer estar aquí. Si vemos el índice de paz de México, lo que hacemos es considerar a los dos estados de México, y lo que hicimos fue medir el nivel de paz en esos estados. Utilizamos la ausencia de violencia, el miedo de violencia como una medición de la paz. Tenemos 7 diferentes indicadores que utilizamos y que abarcan cosas tales como la eficiencia del sistema judicial, de justicia, el nivel del crimen organizado, el nivel de encarcelamiento, el financiamiento para la policía, el número de homicidios y también el nivel de crímenes violentos, y por último los crímenes realizados con armas. Tenemos diferentes aspectos en estos indicadores en base a la validez de los datos, ¿sí? Para ver qué tan confiables son, y también en base a la importancia de los diferentes indicadores también, de modo que obviamente los homicidios son un componente importante, al igual que el financiamiento, ¿sí?, de la policía, que tiene un menor peso, por ejemplo. ¿Qué ven que impulsó a hacer un estudio como este? Si consideramos las razones detrás del índice de paz de México, nosotros tenemos el índice de paz global con una serie de estudios a nivel nacional o por país. Comenzamos haciendo uno en los Estados Unidos y luego hicimos uno para el Reino Unido. Seleccionamos a México como resultado de los altos niveles de publicidad internacional que hemos recibido en el curso de los últimos años en relación con la guerra contra las drogas. También México es una sociedad bastante desarrollada, de modo que es posible obtener datos razonables en lo que respecta a la sociedad. La otra cosa es que si consideramos los estados al interior de las naciones, vemos que hay una gran variación en los niveles de paz entre ellos. Al revisar la situación en México encontramos esa situación también, de modo que en muchas ocasiones la publicidad relacionada con México es bastante negativa, de modo que al hacer este índice de paz y identificar los estados con paz, nos ayuda, ¿sí?, a la capacidad de atraer inversiones extranjeras, porque las cuestiones de seguridad son claves en lo que respecta a las evaluaciones de las compañías y las empresas. Y también aquellos estados más pacíficos obtienen industrias turísticas más sólidas. De la misma forma, también si podemos tener una mejor idea del tejido de la paz en la sociedad mexicana. ¿En cuántos lugares de México pusieron mayor atención? Bueno, no teníamos un enfoque en particular en algún estado en particular en comparación con otros estados. Lo que hicimos fue tomar a estos estados y revisamos datos y estadísticas para determinar acerca de esos estados qué era lo que había. Pero algunos de los factores más importantes que creo que descubrimos fue que si revisamos los últimos 2 años, la policía en México ha mejorado ligeramente. Sí, estamos hablando de una mejora de 7.4% de acuerdo a las mediciones del índice. Pero aún es demasiado temprano para ver si eso es una tendencia o no, pero sí claramente existe un incremento en ese sentido. Sí, aunque también ha habido un incremento en la violencia experimentada en México. Si regresamos a un periodo de 10 años, la paz en México se ha deteriorado en un 27%, si se mide de acuerdo con este índice. Y a lo largo de estos 10 años, sí veremos que hay un incremento del 78% en las tasas de homicidios y de un 74% en lo que es crimen organizado. Sí, en lo que respecta al crimen organizado, o sea, medimos las tasas de extorsión, de secuestro y en los consumo de drogas. En los
ángulos que ustedes destacan está el tema de la corrupción, por ejemplo. ¿Qué en particular encuentran en México sobre este fenómeno? Pues bueno, si consideramos la corrupción en México, claramente hay un problema. Nosotros utilizamos las mediciones de Transparencia Internacional. Ellos tienen un barómetro de corrupción que es una encuesta aleatoria acerca de la corrupción. Analizamos la corrupción al interior de la policía y vimos que el 90% de los mexicanos piensan que la policía es corrupta o altamente corrupta. Y si analizamos a los funcionarios gubernamentales, recuerdo que es algo así como el 88%. Lo más interesante es que ha habido un descenso en el caso de las empresas. 50% de los mexicanos perciben que las empresas son corruptas. Y se reduce esa cifra a un 40% en relación con el ejército. Estamos hablando de 50 puntos aproximadamente, algo excepcional en ambos casos. ¿Son encuestas de percepción sobre la corrupción? Yes, that's correct. Así es. Índice de percepción altísimo. Sí. Si lo ponemos en contexto, lo que hemos encontrado es que las mediciones de la corrupción en la policía se encuentran entre las más altas del mundo. Yo creo que esta encuesta en particular, analizó a 128 naciones y creo que México era de las 4 últimas. Si lo combinamos con otras formas de corrupción en México, incluyendo la de las empresas y el ejército, lo que encontramos es que la corrupción sigue siendo o estando por debajo del promedio global, pero no demasiado bajosa en comparación con la policía. El caso de la policía, dice usted, 90% de la población considera que es corrupta. Es un indicador muy grave, digamos, para una institución policíaca. Sí, es correcto. Después de la pausa, cuénteme del instituto y volvemos.